Samuel Toledano, que es profesor e investigador, en este caso sí, de la Universidad de La Laguna. Samuel, muy buenos días. ¿Me escuchas? Sí, le escucho Bueno, también perfectamente. es contertulio habitual en este programa, ha sido observador electoral, como decía, en países como Perú y asesor electoral en países como Venezuela. Samuel, el papel de los observadores internacionales es uno de los que siempre se plantean en estos casos. Van a divulgar este martes además sus primeros análisis electorales. ¿Son vinculantes esos informes? ¿Cuál es el alcance de la labor de los observadores, tú que has actuado como uno de ellos? Bueno, la observación electoral es un proceso bastante largo, es un proceso que además que implica meses. El estereotipo, digamos, o la imagen que tenemos del observador electoral es alguien que va al día de las elecciones y está visitando los colegios electorales, pero la observación electoral es un proceso que dura meses. Una observación electoral, digamos, en profundidad, analiza durante varios meses con un equipo de expertos, previo acuerdo con el gobierno en el que con el gobierno, con la autoridad electoral del país que celebra las elecciones, de los términos de esa observación electoral. Entonces se analiza modelos, se analiza la ley, se analiza el régimen, en este caso de financiación de los partidos políticos, si es público, privado, etcétera. Se analizan también, evidentemente, el papel de los medios de comunicación, se analiza toda la logística electoral y luego lo más llamativo, evidentemente, que es lo que más se conoce, es se analiza el proceso electoral el día de las votaciones, las aperturas de los colegios electorales, los cierres, los traslados de los votos, los procesos de tabulación, es decir, todo ese conjunto de elementos son lo que al final podemos decir que existe un proceso electoral con unos estándares del país, porque se basan evidentemente en la normativa de cada país, y luego con unos estándares, digamos, reconocidos regional e internacionalmente. Con lo cual, habría que ver exactamente primero cuáles son las organizaciones, porque las observaciones electorales lo pueden realizar organizaciones internacionales como la Unión Europea, la OSCE, la OEA, la Unión Africana, pero también lo pueden realizar organizaciones domésticas, ¿no?, de diferentes países, en este caso nacionales. Y evidentemente la metodología que siga cada una de las misiones o cada una de las organizaciones puede variar. Sí que es cierto que hay unos elementos estándares que es, llamémosle por decirlo de alguna forma, una serie de indicadores que se tienen que analizar. Lo que pasa es que los indicadores, por ejemplo, de un observador puntual que ve algo en un colegio electoral no son significativos. Lo significativo de un proceso electoral de observación es tener un conjunto de datos que los tienes que mirar todos en su conjunto para ver si se repiten determinado tipo de patrones para poder decir que las elecciones se han desarrollado con normalidad o no. Por tu experiencia, Samuel, con esos análisis electorales que realizan los observadores, con esa información, esos datos que revela la oposición de que tienen unas actas que desvelarían que no ha sido el ganador Maduro, sino el candidato opositor, ¿hay alguna opción de que se repitan las elecciones o esto es muy poco probable en cualquier caso? Aquí hay que separar ya lo que es la clave de la labor metodológica que hace una observación electoral, que es muy rigurosa en este caso, y en este caso lo que sabemos es que de organizaciones que habitualmente se dediquen a la observación electoral solo está, si no me equivoco, el Centro Carter. La Unión Europea no, y al final el gobierno retiró en última instancia la invitación, y otras organizaciones internacionales con esa metodología no han participado. Con lo cual, primero tenemos que separar cuál ha sido el proceso de observación electoral y luego, por otro lado, evidentemente aquí hay un debate político y un juego político y se habla de las actas, se habla del recuento de los fraudes, pero sabemos que son discursos políticos. Tenemos que separar muy bien claro de lo que es un rigor metodológico que establecen las misiones de observación electoral, qué es lo que te puede decir que las elecciones han desarrollado con normalidad o no, o cuáles han sido los puntos fuertes. Esto sucede en todas las elecciones, evidentemente, no solo en Venezuela, toda América Latina, Europa, se miran determinado tipo de aspectos y se dice, oye, pues mira, hay una normalidad o no. Y otra cosa es el juego, llamémosle político, que evidentemente tanto desde el gobierno como la oposición o actores internacionales van a jugar al concepto de las elecciones han sido fraudulentas, ha habido irregularidades o se han desarrollado normalmente, según lo que quieran decir, y ahí hay un juego político. Tenemos que separar bien las dos cosas. Si no tenemos un rigor metodológico de cómo ha sido la observación electoral, la labor de la observación electoral que se haya hecho allí, sin saber quiénes exactamente han hecho esas labores de observación y el criterio y el trabajo que han desarrollado, no podemos decir por parte de los observadores electorales nada hasta que no haya, digamos, tengamos ese conocimiento de cómo se ha desarrollado.
En definitiva. Otra cosa es el debate político, y el debate político pueden decir que se tienen que repetir las elecciones o que había que dar una vuelta, pero sí que es cierto que para poder utilizar la observación electoral como un argumento desde un punto de vista de diagnóstico, primero tenemos que saber cómo se ha desarrollado esa observación electoral. En definitiva, que es muy complicado, Samuel, que se pueda declarar nulo un proceso electoral incluso como este, con tantas complicaciones. Está la Autoridad Nacional Electoral, que es la que manda y la que decide y la que establece unos criterios, en este caso, de cómo se desarrollan las elecciones. Tiene que ser, evidentemente, la autoridad electoral del país. Las observaciones electorales jamás están diciendo que se tengan que repetir. Ninguna observación electoral dice que se tienen que repetir un informe, que a veces los informes suelen tardar 3 meses. Es una labor muy seria, no es simplemente alguien que saca una foto de un colegio electoral y dice que hay fraude. No, la labor electoral, de observación electoral, es una labor que dura meses. Con lo cual, utilizarlo muchas veces como un argumentario político, sabemos que lo van a hacer, cualquier actor político van a decir que los observadores han dicho, etcétera. La observación electoral es bastante rigurosa, lo que pasa es que sabemos que se va a utilizar como un arma política. Pero ninguna misión de observación electoral dice que se tienen que repetir elecciones. Las misiones de observación electoral hacen un diagnóstico de cómo han funcionado las elecciones en función de muchísimos parámetros, muchísimos. Y el día de las elecciones es solo uno más. No es, evidentemente es el más significativo y el más importante, pero se establecen controles, digamos, un seguimiento durante 3 meses. Y al final se te dicen, se han desarrollado acorde a las normativas del propio país y los estándares regionales o internacionales. Las decisiones de si se repiten o no elecciones, etcétera, evidentemente salen de ese escenario y entran en el escenario del juego político o debate político. Pues Samuel, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Recurriremos a ti seguro en otras ocasiones. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno,